han cantado, acomódense un ratito, no se vayan hasta allá atrás, hermanas, aquí nomasito están las sillas. Bien, hermanas, tenemos una lección muy bonita para esta tarde, que tiene por título, ¿verdad? La que enciende, como si ese problema fuera solo de las hermanas. Sin embargo, sabemos que este problema también se puede dar entre quienes, entre los hombres también, entre los varones. Yo me acuerdo de que cuando estábamos en esa etapa de la adolescencia y de la juventud, no faltaba más de alguien que nos estaba queriendo meter a pleito, ¿verdad? Que nos estaba queriendo meter a contienda, a modo de que estuviéramos pues en aquel altercado, ¿verdad? Entre el uno y el otro. Y por ejemplo, me acuerdo que habían unos jovencitos que me decían a mí, ¿verdad? Mira, fíjate que aquel dijo esto de vos y dijo que lástima le dabas. Y entonces, ¿qué sentía yo? Sentía enojo, sentía cólera y decía que se atreva a decírmelo enfrente de mí, decía. Y bueno, y una vez me acuerdo de que a un muchacho que era un poco más grande que yo, le dijeron, ¿verdad? Le dijeron unas cosas que yo había andado diciendo, pero no era que yo las andaba diciendo, sino que solamente era por levantar contienda, levantar discordia. Y entonces viene este muchacho y me dice, vos sos el que has andado hablando de mí estas cosas. Y yo le digo, no, yo no he dicho nada de vos. No, nada, me dice, hoy sí nos vamos a dar duro, me dice. Y yo le digo, no, yo no he dicho nada de vos, porque yo le tenía miedo a él, ¿verdad? Yo le tenía miedo. Si tal vez hubiera sido un poco menor que yo, ¿verdad? O que quizás hubiera medido la fuerza de él, ¿verdad? Y decir, a este le doy duro, quizás no hubiera dicho eso. Quizás no me hubiera negado, pero como le tenía miedo, mejor le decía, no, yo no he dicho nada. Y bueno, y tanto que me estuvo molestando y le dije, y al final, y si yo le dije qué, pues le dije. Y si yo lo dije qué, pues le dije. Con que te me revelás, me dice así, va. No, pues tanto que estás molestando, le dije. Cuadrate ya, le dije, y démonos duro, pues. Y viera, hermano, viera, hermana, es que miren, uno en esa etapa de la adolescencia, de la juventud, en esa etapa de los 14 o quizás 13, 16, 17 años, uno es así, ¿verdad? Que uno no se quiere dejar absolutamente de nadie. Así es de que le digo, pues démonos duro, le dije yo. Y bien me acuerdo que nos devanamos con todo, debajo de un palo de matasano de esos, conocen el matasano, ¿verdad? Y mire que al fin de cuentas, pues, de que nos devanamos tanto que la camisa toda, o la ropa toda llena de matasano, porque había matasanos ya maduros. Y yo me acuerdo de que en una de esas que él me tenía así debajo, ¿verdad? Así entre la tierra, y yo no hallaba qué hacer, agarré un matasano y se lo destripé en la cabeza. Entonces, pero ¿a raíz de qué se da todo eso? Porque alguien a veces provoca en aquellos tiempos, en esa edad, ¿verdad? De la adolescencia, de la juventud, hermana, se da mucho eso, pero esto muchas veces persiste, inclusive ya siendo uno mayor, ahora en este tiempo, inclusive a veces se dan cosas de que hay hermanas o hay hermanos que no se hablan porque de repente alguien les contó que, digamos que alguien había hablado de ella o había dicho cosas feas de ella. Y entonces se creó un resentimiento, se creó una discordia,
y ya se rompió lo que es la comunión. Entonces aquí viene hablando la escuela, ¿verdad? La que enciende discordia entre hermanos. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo número 22. Ahí tenemos la lectura. Efesios capítulo 4, versículo número 22. Vamos a ver, 29, perdón. Efesios 4, versículo 29. Dice de esta manera. Oiga cómo dice. Ahí, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de ¿dónde dice? De vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Entonces este versículo, este texto de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hermanos, es el que lo dijo, y lo dijo por una razón, por un propósito. Y es que el apóstol Pablo está, hermanas, queriendo hacer ver, vamos a verlo de esta manera, queriendo hacer que los hermanos entendieran que la nueva vida en Cristo tiene que estar liberada de todas aquellas palabras que lleven como intención, hermana, destruir, todas aquellas palabras que lleven como intención denigrar, desacreditar o de repente poner a pleitos a otros o poner, digamos, en discordia a otros. El apóstol dice, ninguna palabra corrompida, y esta palabra corrompida, vamos a ver, ya voy a preguntar, ¿verdad? La que se esté durmiendo. Esta palabra corrompida, ¿a qué le podemos llamar palabra corrompida, hermana Marisol? Para que vayamos participando todos, ¿verdad? Ayúdennos ahí. Vamos a ir participando todos, ¿verdad? ¿A qué le podemos llamar palabra corrompida? Porque muchas veces podemos tener un concepto equivocado de lo que es esto. Diga, hermana. ¿Pasa, hermanas? Pasa. Bueno, en mi concepción, pienso, ¿verdad? No sé si todas vamos a tener la misma opinión, pero es aquella que no edifica, hermano. Sino que lejos de eso pone algún tropiezo para que, ¿verdad?, haya alguna situación. Es todo lo que no edifica en mi concepto. Muy bien, excelente, y efectivamente así es, ¿verdad? Todo aquello que nosotros hablamos que no edifica, muy bien dicho, pero también que lleva como propósito que dañar o lastimar a alguien o poner a alguien en contra de quién, en contra del otro, ¿verdad? Que no edifique y que tenga esa intención, ¿verdad? De dañar o lastimar a alguien. Vamos a ver, hermana Roxana, póngame un ejemplo de una palabra corrompida, ya ubicándolo en ese concepto que mi hermana Marisol nos explicaba. Ella decía que es toda palabra que sale de nuestra boca que no edifica, y yo le agregaba que tiene como objetivo destruir, desacreditar o de repente poner en contra a alguien contra otra persona. Diga, hermana, un ejemplo. Vaya, un ejemplo sería en el caso, vaya, nosotros acá, ¿verdad? Sí. Estamos estudiando que no debemos de dar una, vaya, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, tenemos hermanos que recién se han bautizado, ¿verdad? Muy bien. O tenemos visitas. Sí. Y a veces nosotros hablamos palabras que tal vez no queremos ofender, pero dañamos a la persona, ¿verdad? Ajá. Y decimos, no sé, como depende de las malas palabras que ocupemos nosotros, ¿verdad? Yo casi no utilizo ninguna, pero a veces cositas pequeñas, por ejemplo, ¿qué podría ser? Que lo vemos mal, digamos, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Yo digo, y el hermano cómo viene, y a veces no es una mala palabra, pero, ¿verdad? Una crítica, sí. O Sí. ya oyó y miren, ¿ve? Entonces,
Cosas así, hermana. A veces no Vaya. son necesarias, tal vez malas palabras así. Muy bien. ¿Verdad? Que Vamos a ver. usemos, porque ya nosotros casi no usamos, Ajá. ¿verdad? Ese tipo de Muy bien. palabras. Vamos a ver quién nos puede dar un ejemplo más al respecto. Alguien que voluntariamente nos quisiera, mi hermana Edith. Mi hermana Edith, adelante. ¿verdad? Está como Ajá. la hermana de él, yo le fuera a contar a... Ah, muy bien. Ajá. Ese es un ejemplo, muy buen ejemplo, que la hermana señala algo en alguien para poder hacer sentir mal, ¿verdad? Y poner también en discordia, en contienda a otra hermana. ¿Qué le parece si, por ejemplo, llegan donde la hermana Irma y le llegan diciendo a la hermana Irma, ¿verdad? Hermana Irma, fíjense que la hermana Silvia anda diciendo de que usted se cree que puede cantar, pero usted no puede cantar. Fíjate que así dijo la hermana Silvia. Y entonces, ¿qué sentiría usted en ese momento que alguien le llegara diciendo así? Que alguien le llegara diciendo así, quizás las baterías. No, eso no. Ah, muy bien. Ajá. ¿Cómo se sentiría usted? Ya ha pasado. ¿La han hecho llorar? Yo creo que no tiene carga. Ajá. ¿La han hecho llorar? Sí. Ajá. Entonces uno se siente mal porque, bueno, si tal vez uno estuviera en la otra vieja mujer como era, tal vez en no la hubiera vieja. actuado de esa manera, pero ya uno lo que hace solo es llorar y pedirle a Dios que le ayude y orar por la hermana que ha dicho esas cosas de nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado a nosotros ese don de perdonar, hermano, gracias a Dios, Ajá. porque Dios es el que lo da. Sí. Pero sí se siente mal uno, Se hermano. siente mal. Sí. Pero vea usted cómo es que se levanta una discordia y que efectivamente eso entra específicamente en una palabra corrompida, porque no tiene como objetivo edificar, sino que lleva el objetivo, ¿el qué, hermana? Destruir y también poner en contra a uno. ¿Contra quién? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hermanos, un ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. La hermana hablaba de una actitud que nosotros deberíamos mostrar cuando de repente alguien actúa de esa forma, o sea, que quiere despertar entre nosotros discordia en contra de otra hermana. Ella decía que Dios le ha enseñado y le ha dado ese don de perdonar y que mejor llora, pero no va donde la hermana. Ajá, hermana Silvia, y usted estaba hablando de que yo no puedo cantar. Vamos a ver, enséñame usted a cantar. Pues yo nunca le he visto a cantar, mire. Por favor, mídase un poco las palabras, porque si no lo hace, mejor es que no. Y los problemas se hacen mucho más grandes. Pero la hermana dice, no, mejor nos hemos quedado con esas palabras y no hemos dado. Y eso es lo correcto. Porque en esta lección no solamente debemos de ver, hermanas, cómo se hace encender rencilla o discordia entre los hermanos, sino que también debemos de aprender a manejar esas cosas. Porque también, hermanos, si nosotros actuamos de una manera incorrecta, también entonces evidenciamos que no hemos nacido de nuevo también, que estamos igual que aquel que anda levantando contienda entre los hermanos. Y como vemos aquí, el apóstol Pablo dice que estas cosas son de la vieja vida, de la vida pasada, y que ya en Cristo ya no se deben hacer. Pero le preguntaba, le decía, mi hermana señalaba una actitud. Le voy a citar un ejemplo dentro de la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham y Lot? Dice la palabra del Señor que
ambos salieron de Ur de los Caldeos. Dios llamó a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No salió solo Abraham, sino que a él se le pegó, ¿quién? Su sobrino Lot. Y dice que emprendieron su camino, cada uno llevaba su ganado, ¿verdad? Que sí dice la palabra o no. Cada uno llevaba su ganado, sus animalitos y hasta sus criados, sus trabajadores. Y iban. Y resulta que llegaron a un momento en que los trabajadores de uno empezaron a pelear con los trabajadores de quién, con los trabajadores del otro. Y la noticia llegó donde Abraham, ¿o no es cierto? Y le dijeron, los trabajadores del Lot no nos dejan trabajar a nosotros. Por una parte quizás el que llegó a ponerle la queja a Abraham, quizás tenía un poquito de razón o no, hermano. Porque él estaba lidiando con los trabajadores de Lot, ¿verdad? Pero los trabajadores de Lot no nos dejan trabajar. ¿Qué hacemos? Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo, hermanas? ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Abraham? ¿Qué dijo? Mire qué importante. Esto es muy importante que lo entendamos. Entre nosotros no debemos de darle lugar a las discordias. Así como Abraham no le dio lugar a las discordias. Abraham dice que habló con su hermano, con su sobrino Lot, y le dice, mira, le dice, he escuchado que tus trabajadores están teniendo problemas con mis trabajadores. Y no podemos estar así, le dice, porque somos, ¿qué le dice? Porque somos hermanos, porque somos parientes. No podemos estar así. Así es de que hagamos una cosa, separémoslo, le dice. Si tú agarras al norte, yo me voy hacia el sur, ¿verdad? Si tú te vas para allá, yo agarro para acá. Pero no podemos estar peleando porque somos, ¿qué? Porque somos parientes, somos hermanos. Qué bonito fuera, ¿verdad? De que así actuáramos nosotros cuando de repente apareciera una hermana queriendo levantar discordia entre nosotros. Lo bueno fuera en una situación como esas, quizás lo bueno fuera es, ay, déjela, hermana, hay que orar por ella, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, pero no hay que hacerle caso, porque ese es el enemigo el que trabaja ahí, ¿o no es, hermano? ¿O no es así, hermano? Y también nuestra debilidad carnal. Si hay quienes que hasta porque se sienten superados por otros, hermanos, quieren levantar el ¿qué? Discordia, ¿va? O porque sienten envidia o porque sienten celos de alguien y dice, esa hermana es muy así, no le hable, ¿verdad? O sea, y ya va con esa malicia, con esa intención. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de qué, de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y decir, ay, déjela, hermana, hay que orar por ella mejor, pero no darle, como dicen, no darle qué, hermano. Pero así se sentaba una hermana y cuando yo hablaba de esas cosas, ¿qué lo vamos a hacer? Dice. Si a nosotros nos entra como cosquillita cuando nos llegan a decir, ay, ¿qué más dijo? Ay, ¿qué más dijo? Porque es así, si por ejemplo donde la hermana Dina llegara, fíjense, hermana, que la hermana fulana dijo esto, dice usted. La hermana Dina, si nosotros no somos espirituales, ¿cómo vamos a actuar? ¿Ah? ¿Y qué más dijo? Vamos a ver, hermana, véngase, ahorita vamos, dígame, va a decir esas cosas enfrente de ella. Ahorita vamos a enfrentar a esa hermana. Y ahí va la hermana Dina. Mire, a hacer más grande, ¿qué, hermanas? A hacer más grande el problema. Cuando que lo correcto, ¿qué es, hermana? ¿Qué debería ser lo correcto? No hacerle caso. No hacerle caso y dejarla. Mire, mejor oremos por la hermana. Mejor pidámosle a Dios que Dios le quite eso. Mire, realmente eso cuesta hacerlo, hermanos, porque a ninguno nos gusta que toquen nuestros sentimientos o nuestro ego, ¿verdad? A ninguno, ¿o sí, hermano? Que por ejemplo dijeran, mire, hermano, cómo tiene el pelo todo parado, decía, ¿verdad?
O mire, la hermana dice que puede cantar y mire, toda desafinada. O la misma canta. Y no nos vamos a sentir bien. O sí nos vamos a sentir bien. No nos vamos a sentir bien. Miren, una vez llegó un hermano a decirme unas cosas bien complicadas de otro hermano. Y yo le dije, ay hermano, le dije yo, ¿para qué me dijo eso? Le dije, estaba mejor así sin saberlo. Y me dice, pero es que como vos sos mi amigo, me dice. Y le digo, sí, pero no me lo hubiera dicho mejor. Porque, hermano, realmente, ¿verdad? Cuando uno empieza o uno dice algo, hermanos, que le dijo a alguien más, ¿verdad? Y se lo cuenta a aquella persona que está involucrada o de la cual se ha dicho algo negativo, nosotros estamos entrando entre los que levantan, entre los que levantan discordia, entre los que levantan contienda. Lo mejor sería que, mejor no decirle al hermano, ¿verdad? Si a usted le llegara contando, por ejemplo, a la hermana Delfina, si le llegaran contando algo de la hermana Rosario, por ejemplo, iría usted a contar a la hermana Rosario, así como una hija de Dios que usted es, ¿verdad? Fíjese, hermano, que como la palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad? Dice que en la mucha palabra, dice, nunca falta el pecado, ¿verdad? Entonces, uno a veces oye las cosas, hermano, porque eso se da, ¿verdad? Aún en reuniones así, a veces de trabajo, se oyen palabras, hermano, o se oyen cifras que uno entiende que son para uno, pero con la ayuda indirectas, pero con la ayuda de Dios, hermano, con la ayuda de Dios uno dice, ¿verdad? Mi Dios nos ayude, porque la hermana en realidad, ¿verdad? No, dice uno, no está haciendo bien con eso, porque yo no le he ofendido, yo no le he hecho algo para que diga, ¿verdad? Tales cosas, pero la idea siempre, como dice, si el temor de Dios está en nosotros, vamos a buscar siempre la forma de otorgar aquello, hermano, y de pedirle a Dios la ayuda, tanto para uno como para los demás, ¿verdad? Porque también nosotros no queremos que, voy a decir, solo yo quiero la salvación y los demás que se pierdan. No, entonces, esa es la idea, hermano. No porque darse se dan esas cosas, porque el enemigo siempre anda ahí, ¿verdad? Buscando dónde sembrar las rencillas. Pero sí es necesario tratar de poner cuidado y acordarnos que nosotros tenemos, hermano, porque yo, ¿para qué le digo, hermano? Una vez, ya hace tiempos, me quemaron todas las plantitas de la casa. Yo tenía bastantes plantas verdes. ¿Y le llegaron a contar quién había sido? Yo bien vi, hermano, yo vi quién recogió el monte seco y mandó a unos niños ya grandecitos a darle juego en lo que yo no estaba. Y entonces, mire, cuando yo llegué a la casa, hermano, yo sentía ganas de apedrearles la casa, yo sentía ganas de hacerles, de vengarme, pero no lo hice, hermano, no lo hice, me quedé así. Yo le pedí a Dios que me quitara, porque feo, mire, hasta el palo de limón, todo quedó, pero bien achicharrado. Y entonces, pero como ellas quizás tenían un poquito de ira, no le bastó que yo no dije nada, y me llegaban a decir, pero nosotros no hemos ido. No, hombre, entonces a saber quién fue. Y mire, y estaban con aquello, comezón, ¿verdad? Y les digo yo, y entonces, ¿por qué se disgustan si saben que yo no les he dicho nada? Ni les he dicho que por qué lo hicieron. Y entonces, pero les agarraba aquello, ¿verdad? Y así, pero pidiéndole a Dios, hermano, la ayuda no se pasa a más, porque ya le digo, yo en el momento, yo sentía ganas de tirarles pedradas a las casas, porque me quedan, son de la iglesia y son vecinos, ¿va? Bueno. Pero dije yo, no, Dios no le va a agradar esto, y me puede dar mucho más. A la verdad sí, hermano, así ha sido. Y no hay hasta aquí, no hubo ninguna discordia, hermano, no ha habido. Bien. Más, no pasó a más. ¿Usted le contaría algo que alguien le dijo, hermana,
de alguien, ¿verdad? Diciendo cosas malas, ¿se lo contaría a usted? A una hermana que de lo que alguien le llegó a contar, ¿verdad? Donde la intención era hablar en mal de ella. Yo digo que lo correcto es no decirlo. Como este hermano, ¿verdad? Llegó a decirme, fíjate, me dice, que fulano y fulano y fulano me han dicho de vos esto y esto. Y le digo, de verdad, mejor no me hubiera dicho, le dije yo, ¿verdad? Porque realmente es mejor no decirlo, hermano. Si yo, a mí alguien me llega a contar algo de la hermana Angélica, yo no se lo voy a decir porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a dañar y también voy a levantar más, voy a levantar discordia, voy a levantar contienda. Y algo muy importante, hermano, es que esto es abominable ¿a quién? A los ojos de Dios. Esto es abominable a los ojos del Señor. Y es mejor que las cosas no las sepa aquella persona, ¿verdad? Mejor es que no las sepa, ¿verdad? Y que vea todas las cosas como normales, ¿verdad? ¿O no está bien así, hermano? Va, vamos a ver, mi hermana Yanira, vamos a ver. Mi hermana Yanira va a comentar. Yanira, mi hermana Yanira. Vamos a ver, diga, hermano. Paz, hermanos. Fíjense en que considerando lo que usted preguntaba, si alguien me cuenta algo, quizás yo lo haría, depende, ¿verdad? Depende. Porque en muchas ocasiones sí es bueno, si usted le tiene un amor sincero a la persona de quien escuchó un comentario negativo, quizás sin decirle, mire, la hermana fulana de tal me dijo esto y esto, ¿verdad? Quizás sí se puede abonar, todo y cuando no se haga con el propósito de dañar a la O de levantar alguna sino discordia. que muchas veces, porque muchas veces se habla de la persona y ella quizás no es ni cierto, ¿verdad? Sino que son chismes, pues, pero muchas veces sí se podría, en mi consideración, sí lo podría hacer con un amor y con un propósito positivo, ¿verdad? Muy bien. Bien, mi hermana Marisol, que también me levantó la mano, ¿verdad? No, hermano, no, bueno. Vaya, ¿quién? Vaya, mi hermana Wendy. Está bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano. Creo que a veces eso de comentar algo que alguien me contó, yo personalmente entiendo el punto de la hermana Yani, Sí, porque cierto. a veces hay observaciones que yo con toda la apertura se las haría, por ejemplo, a Carlita, Sí. a mi hermana le diría, Carlita, fíjate que esto, ¿verdad? Porque es para su bien. Bien. Pero difícilmente, usted sabe, hermano, que hay personas más comunicativas que otras, pero hay cosas que no es necesario. Y fíjese que yo busqué aquí una lectura bien interesante que podemos aplicar que se llama Los 3 filtros, que le adjudican sí, a muy bien. Sócrates. Sí, es cierto. Primero, cuando usted escuche algo y tenga la gana de comentárselo a la hermana para ayudarle o no, lo primero que debe preguntarse es, ¿estoy seguro de que lo que voy a decir es cierto? Si está confirmado, entonces está muy bien que usted le ayude. Ese es el primero, o sea, faltan otros 2. Segundo filtro, lo que voy a decir es bueno, o sea, no lo voy a destruir al hermano porque le critico su pelo, que el pelo Dios se lo dio y qué malo es eso, ¿verdad? O sea, no es bueno que yo le diga, hermana Wendy, dice la hermana que usted es colocha y qué feo su pelo. Eso no me hace bien, ¿verdad? Porque va a sembrar en mí un daño. Segundo filtro. Y el último filtro que menciona Sócrates, si ya pasó los anteriores, es si es necesario decirlo. ¿Es necesario? Si esas 3 características se cumplen, que yo creo que en una habladuría no se cumple, pero ni el primero. Así es. Entonces mejor no. Y quiero citar por último a alguien que nada menos el sábado pasado estamos hablando con mi mami, que hay una película, Bambi, no sé quién ha visto Bambi, una película de acá, hace 1000 años, que ahí hay un conejo que se llama Tambor. Y él le dice a Bambi una frase
que no la olvido y que es muy importante que si nosotros no la usamos, la usemos y si es posible enseñémosela a nuestros hijos. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Si nosotros no vamos a decir algo que abone y que sabemos que a propósito va a dañar a las personas, no sabemos qué tan fuerte es la persona, ¿verdad? A veces habemos quienes no nos afecta, pero hay personas que tienen mucho dolor y mucha débiles de espíritu, digo yo, pero entonces, si al hablar no hemos de agradar, si el café no me gustó, si el pan no me gustó, si el huevo no me agradó como lo hicieron, o el desayuno o lo que sea, mire, ahí cómaselo, y si no, no se lo coma, pero no es necesario decirlo desde ahí. Entonces, ahí, hermano, ahí eso nada más. Sí, y fíjense de que eso es muy importante considerarlo. Yo le decía de que si a mí me dicen algo de alguien donde yo logro entender que hay una intención maliciosa, entonces para mí lo correcto sería no decírselo, ¿verdad? No decírselo, porque siento de que eso va a poner mal al hermano y lo puede hacer reaccionar en contra de aquella persona que de repente, bueno, ¿por qué me lo dijo a mí, verdad? ¿Por qué me lo dijo a mí? ¿Cuál es la intención de decírmelo a mí? Ajá, como con la intención, ¿verdad? Como ahí como que, o de repente, mire, pero no le vaya a decir al hermano, pero ¿y por qué se lo dicen a uno, verdad? Entonces, fíjense que el verso de memoria dice, el hombre que es perverso, dice, ¿qué es lo que hace? Levanta contienda, y el chismoso, dice, aparta a los mejores amigos. Entonces, por todo ello, ¿verdad? Hacer o tomar muy en cuenta esos 3 filtros que mencionó Sócrates, ¿verdad? En su filosofía, él pues dejó plasmadas esas 3 consideraciones que deben de hacerse antes de hablar, antes de decir algo, ¿verdad? Lo que voy a decir, ¿conviene decirlo? Lo que voy a decir, dice, ¿va a ser para edificar? O lo que voy a decir, decía la hermana, estoy seguro de que sea una verdad, de que sea así, porque a veces solamente nos dejamos llevar por rumores y empezamos a hablar rumores y no nos damos cuenta que con eso estamos levantando el qué, hermanos, contiendas, pleitos, resentimientos, en mucho más, hermanos, o en muchas más personas. Dice ahí el objeto, mostrar las causas de discordia entre los hermanos y la forma de, ¿qué dice? De solucionarlo y evitar problemas. ¿Cuáles creen usted, hermana Rosario de Méndez, cuál cree usted que pueden ser las causas de que alguien pueda entrar en ese propósito de levantar contiendas o de despertar resentimientos entre los hermanos? Bueno, primero pienso yo de que depende de nuestra espiritualidad. Ajá. Fíjese que aquí en Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra como conviene. Cuando nosotros no hablamos como debemos, entonces nuestro propósito es destruir, causar daño, ¿verdad? Ajá. También en Colosenses 3. En Colosenses, vuestras palabras sean con gracias sazonadas con sal. Exactamente. Colosenses 3. Allí dice que las palabras nuestras deben ser sazonadas con sal. O sea, si no queremos causar daño, si no es nuestro propósito, deberíamos de pensar bien lo que vamos a decir antes. Si no queremos dañar, herir, lastimar, entonces debemos de pensarlo y como le digo, si estamos en el espíritu, pensamos en todo eso y entonces
sería muy bonito que entre nosotros pues no hubieran eso, ¿verdad? Pero allá está, bueno, siempre decimos que le echamos culpa al enemigo, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí está ayudando, hermano, conoce nuestra debilidad y entonces ahí está actuando, ¿verdad? Y nuestros descuidos pues nos hacen que actuemos de esas maneras. Muy bien. Bueno, generalmente usted señaló la parte principal, ¿verdad? Como lo es la falta de espiritualidad, que a veces nos puede llevar a eso. Y fíjense que la falta de espiritualidad puede llevarnos a tener celos, a poder tener envidias, y por celos y envidias, alguien, ¿qué es lo que hace? Levantar contiendas, ¿verdad? Levantar discordia entre los hermanos. No, hermana, imagine que la hermana Dina le diga a la hermana Nereida, no le ande hablando a la hermana fulana. ¿Ah? Fíjense que para mí esa palabra tóxica no debería existir, ¿verdad? Pero bueno, son los nuevos. ¿Desde cuándo empezó a escucharse esa palabra, hermana? Hace poco, ¿verdad? Y qué feo de que, pero yo la empecé a escuchar en el mundo. Y ahora la empleamos ¿a dónde? Ahora la empleamos aquí, ¿verdad? Y ay no, qué tóxica es la hermana. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es tóxica? ¿Ah? Ah, que es celosa. Eso es tóxico. ¿Ah? Es mala palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente le digo, esas cosas así, va, y suponga que la hermana, no le anda hablando a la hermana, ya sabe cómo es ella conmigo. Y si usted le anda hablando a ella, yo ya no le voy a hablar a usted. Así le dice usted. Así le dice usted. Mire, no, eso no. Pero ella no le hace caso, ¿verdad? No, eso está bueno. Cuando así sea, no hay que hacerles caso, hermano. ¿Verdad? Uno hay que seguir normal, ¿o no es cierto? Pues sí, vaya. Bien, no sé si quieren comentar algo más. Dígame, hermana Nereida. Fíjese de que ya tiempos, yo me recuerdo que cuando Sandrita estaba embarazada de su última niña, de Belgini, muchos se acuerdan que Sandrita se puso bien mal. Las que la conocemos desde antes, Sandrita se puso mal, tanto que su cuerpo, o sea, era delgado a comparación de su embarazo. Y bien recuerdo que una hermana dijo que ella se había puesto así porque quizás no quería a la niña. Imagínense. O sea, y yo fui a ver a Sandra y yo sentí como que era a mí quien me lo habían dicho. O sea, y todavía lo recuerdo. Entonces, y digo yo, y si yo me sentí así, imagínense a ella. Estar especulando, o como dijo la hermana Wendy, asegurarnos de lo que vamos a decir es cierto. Porque todos los que hacemos mamá, creo que, o sea, que nos digan, mire, quizá usted no quiere a su niño, por eso se ha puesto así. Eso no se debe de hacer. Y créanme que cuando Sandrita nos contó, yo sentí un gran dolor. O sea, y con la hermana, créanme que yo sí sentí rencor contra la hermana. Y todavía quizás a veces cuando pienso y digo, no, digo yo. ¿Por qué? Porque hay cosas que duelen. O sea, Sandrita se puso tan mal, hermano, delgada su cuerpo. Ella no comía, pero no era porque no quisiera a su niña. Era su cuerpo, somos humanos. O sea, y que nosotros andemos especulando que porque ellas no querían, no. Entonces hay que ver la gravedad de las cosas que vamos a hablar y cómo podemos dañar. Ahora, aquí dice las causas, el rencor, hermanos. Debemos de perdonar, pero en nuestra condición de humanos hay rencor, después por la persona, y es allí donde debemos de practicar el perdón también, solamente. Bien, mi hermana, la hermana ya está levantando la mano, ya le doy el tiempo. Yo no sé a quién. ¿A quién? Allí a ella. Ah, la hermana, ella es, yo pensaba que otra era. Paz. Fíjese que a veces el especular o el hacer
comentarios no acerteros o simplemente decir porque vemos a la persona así. Cuando me pusieron a trabajar con los jóvenes, me acuerdo que el hermano Will me dijo, bueno, empezamos a trabajar y un día él me dijo, hermana, yo le quiero pedir perdón por algo a usted, me dijo. Y yo, pero, ¿por qué, vea? Y me dijo, yo la juzgué mal, me dijo así, por comentarios que me hizo una hermana de usted. Si ustedes se fijan, yo soy una mujer muy reservada, muy callada, muy seria. Por lo general parezco que estoy enojada. No estoy enojada, así es mi semblante. Ya cuando ya las hermanas me hablan, muchas hermanas me demuestran su amor, su cariño, yo se los demuestro a ella. Sí, es cierto, no es con todas, pero si usted llega y me saluda, yo lo voy a saludar, pero mi semblante así es. Entonces él me dijo, yo le quiero pedir perdón, me dijo, porque cuando la pusieron a usted a trabajar conmigo, me dijo así, con esa hermana, ay no, le hicieron, dice que le hicieron el gesto así, es que ella es muy enojada y a ella todo así. Empezaron a hacer calificativos sin conocernos, cada uno tenemos personalidades distintas. Entonces el hermano me dijo, ahora que yo la conozco mejor, ahora que yo ya platico con usted, ahora lo que yo sé, lo que es usted, me dijo, perdóneme, me dijo, por haberla juzgado mal, por un comentario, me dijo, que alguien más me dijo. Probablemente quizás yo no le caiga 100% bien, vea, quizás quizás no soy de su agrado, ¿verdad? Pero entonces, a veces yo le di, y todavía a mí me dio risa, entonces yo le dije, hermano, no se preocupe, no es la primera persona que tal vez me ha etiquetado mal, porque yo todavía sí le dije, no me molestó, y sí el hermano me dijo, discúlpeme y perdóneme por haberla catalogado mal, todavía me dijo, le digo, no hermano, no es la primera vez que me sucede, me dijo. Hay varias hermanas que de repente me han dicho, hermana, usted no es lo que parece, me dijo así, ¿verdad? Pero ahora bien, depende de cómo tomemos y depende de quién vengan los comentarios y cómo los vayamos a decir. También, a mí no me molestó porque sí es cierto, por lo general esa es mi apariencia, seria, reservada, cara de enojada. Así, y eso es. Inclusive mis compañeros de trabajo me dicen, ay, es que usted a mí de repente me da miedo hablarle. Pero ya cuando ya entablamos conversaciones de esto y los otros cambiamos. Entonces sí, a veces, hermano, yo creo que cuando hacemos comentarios, yo creo que es porque tal vez no nos agrada la persona, pero también de tener cuidado cómo se va a sentir esa persona. Yo sí algo entendido es, no me hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bien. O cómo me sentiría yo en la posición de que me estén diciendo, es que usted es aquí, es que usted es allá. Entonces, mejor dediquémonos a conocer antes de hacer prejuicios o antes de etiquetar a las personas. Muy bien. Gracias, hermana, por su comentario. ¿Quién decía? Mi hermana Rosamélida. Vamos a ver. Bueno, sí, un pequeño comentario. A veces nosotros sin querer los podemos ver involucrados en cosas de que, como decimos, sin querer, que no lo pensamos, ¿verdad? Pero yo pienso que hay una forma en que yo dije un día, bueno, lo más sano es que yo haga esto. Iba yo caminando un día y me aborda una amiga y me dice, usted la quería ver, me dice, porque le quiero comentar algo, pero, ahí iba el pero no lo vaya a comentar. Desde el momento que me dijo, no, pero no, entonces le dije yo, entonces no me lo cuente. ¿Quién me garantiza a mí que así como me lo va a decir a mí, usted ya se lo dijo a otra persona? ¿Y quién me garantiza que esa persona no lo va a contar a alguien? Y como usted me lo ha dicho a mí, usted va a pensar que yo fui, entonces mejor no me comente nada, le dije. Mejor quedémonos así. Así. Y como que se molestó un poquito, ¿verdad? Pero luego le pasó. Y me dijo ella, amiga, ay, disculpe, me dijo, creí que podía confiar en usted. No, porque del momento que me está
haciendo la observación, pero no lo va, es porque no confía en mí, le dije yo. Y como yo no me quiero ver involucrada, prefiero mejor, platiquemos mejor de lo que sea, menos de que me diga un secreto, porque yo no sé si en verdad va a ser un secreto. Mi mamá tenía un refrán, un dicho, mal dicho, no lo sé. Mi mamá decía, lo que no cabe en tu pecho, tampoco cabe en pecho ajeno. Siempre mi mamá nos dijo eso. En boca callada decía. Consejos que quedaron en nuestra mente. Muy bien. Solamente. Gracias. Bien, vamos a leer el comentario. Dice, lo que Dios quiere para sus hijos es que vivan, ¿en qué dice? En que vivan en armonía. Partiendo desde ahí, ¿verdad? En un mismo pensamiento, el Salmo 133:1. Y que todo lo que hablemos sea, ¿para qué dice el apóstol Pablo? Para la edificación de quien nos escucha. Entonces no debemos de, hermano, en ningún momento pensar, decir algo con lo cual pues vamos a dañar o vamos a hacer que el hermano se enoje con la otra hermana o la otra hermana con la otra hermana, porque eso, hermanos, no está aprobado por el Señor, ¿verdad? Dice, sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia se han dado casos de creyentes que olvidan lo anterior. ¿Y qué es lo que crean? Dice, discusiones. Sus palabras están lejos de edificar y les encanta escuchar el ¿qué dice? Y esparcir, ¿qué más? Rumores, generando discordia, ¿en qué? En la congregación. Y eso es un gran problema, hermano. Y acuérdense que como congregación de Dios venimos a ser el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, el que destruye el cuerpo de Cristo, dice, ¿qué le va a pasar a él, hermano? Dice que Dios también va a destruir al que destruyere el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo dice que somos ¿quiénes, hermanos? Todos nosotros. Por eso es de que debemos de tener mucho cuidado y debemos de aprender a estimarnos los unos a los otros, no importando nuestras diferencias, no importando nuestra manera de ser. Debemos de aprender a aceptarnos los unos a los otros tal como somos, porque Dios a todos nos ama por igual, ¿o no, hermanas? Dios a todos nos ama por igual y a todos nos ve por igual, aún con nuestras diferencias. Es como una madre, por muy diferentes que sean sus hijos, pero una madre ama a sus hijos o no los ama, o va a decir, no, a este no lo voy a amar porque, por ejemplo, no es como yo, dice, que soy blanquito, que soy chelita, o porque es morenita como yo. Salió, supóngase que no, que su suegra sea blanquita y ¿cómo se llama? Y su niño sale como su suegra y usted no se lleva bien con su suegra. De repente va a decir, no, a este no lo quiero. No, ¿verdad que no es así? Las madres no son así. A sus hijos los aman y así es Dios, ¿o no, hermano? Así es Dios. Dios a todos nos ama por igual. Ahora, dicha actitud, dice, es abominable para Dios y ¿para quién? Para la congregación también. No obstante, la iglesia no debe juzgar al hermano que actúa de tal manera, sino que debe ayudarlo con mucho amor a dejar de practicar esas acciones. Y poníamos el ejemplo, ¿verdad? Si me va a hablar en mal de alguien, mejor no hablemos. Mejor, si con lo que vamos a decir, llevamos la intención de hacer ver mal a un hermano, a una hermana, mejor no lo digamos. Mejor guardémoslo en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. Porque puede ser que solamente sea una percepción mía o porque quizás a mí me ofendió aquella persona y yo estoy sintiendo algo en contra de él y entonces quiero que los demás también sientan lo que yo siento por aquella persona. Y eso es lo que debemos de evitar. Dice, debemos pedir la dirección de Dios y tener el cuidado de identificar
si la persona que está generando discordia es una nueva criatura que aún debe dejar los malos hábitos, o qué más dice que es allí, o es un lobo vestido de qué, vestido de oveja. Yo le decía a mi amigo, le decía, mejor no me hubieras dicho, le dije yo, porque no quería sentir nada contra el hermano, le decía. La verdad, ya desde lejos yo sé que tenemos nuestras diferencias, pero no quería sentir nada. Pero ahora con lo que me decís, le digo yo a mi amigo, ¿verdad? A mi hermano de la iglesia, pero ahora con lo que me decís, no, me dice, disculpame, haz cuenta y caso que no te he dicho nada. Y que de hecho, debe de estar en nosotros la capacidad para hacer caso omiso, porque el ideal de Dios es que estemos ¿en qué, hermanos? En comunión aún a pesar de nuestras diferencias, ¿o no, hermano? ¿Sí? Entonces dice, porque muchos lobos han causado divisiones en la iglesia, y aunque quizá seguirá pasando, debemos evitar ser nosotros los que la provoquen. Yo nunca he dicho a la iglesia, miren, no le ande hablando al hermano, no le ande hablando a la hermana, porque ya no se reúne con nosotros, porque está con el otro grupo. Nunca he dicho eso. Al contrario, le hemos dicho, salúdenlo, ustedes salúdenlo. Yo le he dicho, yo tengo amigos en la otra administración, que en una oportunidad hablaba yo con uno de ellos, y hoy con esto de las transmisiones, le decía yo, a mí me gustaría, le decía, que un día participaras en la página que yo administro, a mí me gustaría que pasara. No, hombre, me decía, si yo hago eso, es para que me sienten. ¿Vale? Así, porque es la discordia, ¿verdad? Que han levantado a aquellos contra quienes, contra nosotros. Pero nosotros debemos de estar libres de todo eso, ¿no es cierto, hermano? De estar libre de todo eso. Si yo sé, hermano, de que mi amigo que está en la otra administración es un hombre que conserva la doctrina, que tiene la enseñanza de la iglesia, y de repente viene aquí, o sea, yo por qué no lo voy a dejar entrar, hermano, ¿verdad? Hay que recibirlo, ¿no es cierto? Hay que recibirlo, ¿verdad? Hay que recibirlo, ¿verdad? Y con alegría, ¿verdad? Inclusive sería capaz de decirle a la administración, me dan permiso de utilizarlo para que predique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada contra ellos, pero allá yo fui una vez a una vela de unas amistades de la iglesia, y están en el otro grupo, y yo llegué, pero le digo, fue algo bien complicado, porque uno llega, hermanos, y mire, las personas a las que uno va a apoyar, uno llega donde ella, pero hasta ellos mismos sienten temor de ¿qué? De recibirlo a uno, ¿verdad? De atenderlo a uno. ¿Por qué? Porque temen a que lo vayan a... Entonces, nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que aprender a amar a todos por igual, y no tener nada de resentimientos o rencillas contra quienes, contra nadie. A la iglesia llegan personas, dice ahí, que proceden de distintos lugares, con creencias y hábitos desiguales. Por lo tanto, es normal que tengan diferentes opiniones y puntos de vista. Esa diversidad debería de fortalecernos. Lo que no es normal, dice, es que una vez teniendo el mismo espíritu y la misma fe, existan todavía, ¿qué dice, hermano? Peleas. Y eso es bien feo, de que entre nosotros nos veamos como rivales, ¿verdad? Que estamos compitiendo a ver quién es mejor. No es así. Nosotros debemos de sentir gozo por los hermanos que van prosperando en sus ministerios, ¿no es cierto, hermano? Y nunca debemos de buscar la forma de cómo les ponemos obstáculos, ¿verdad? Porque lamentablemente, como dice aquí, ¿verdad? Es triste, dice ahí, ¿verdad? Parece que así dice, ¿verdad? No, lo que no es normal, dice,
es que es de que una vez teniendo el mismo espíritu y la misma fe, existan todavía peleas que se generan por pláticas vanas y totalmente, ¿qué dice? Carnales. Esto es lo que debemos de evitar a toda costa. Debemos de llenar nuestra mente y corazón, ¿de qué más dice? De la palabra, para poder actuar y hablar de acuerdo a la sana doctrina. Amada hermana, evalúa tu manera de actuar. Si en la semana que acaba de pasar te has interesado por al menos 3 cosas que no son tuyas, si te involucran a ti y has estado escuchando opiniones al respecto y quizá hasta dando tu opinión sin que nadie te lo haya pedido, y si pasas alguna parte del día interesada en esas cosas, estás cayendo en, ¿qué dice? En un grave error. Es que Jesús dijo, miren por ustedes. No dice que hay que estar viendo por los demás. Hay que ver en primer lugar por quiénes, hermanos, por nosotros mismos. Este es un mandamiento para que recapacites y enmiendes esa mala conducta. Pídele dirección a Dios y ayuda a la iglesia, que con amor debería apoyar. Pero se han fijado de que aquí nunca he oído yo que alguien diga, hermano, quiero que oren porque fíjense que yo tengo resentimiento con la hermana. ¿Verdad que nunca? ¿O ya han escuchado ustedes eso, hermano? No, estamos pidiendo porque el Señor nos sane ¿de qué? Del colon, de la gastritis, del dolor de cabeza, del dolor de rodillas. Pero hasta aquí nunca he escuchado que alguien diga, hermano, ore porque viera qué envidioso soy. ¿Verdad que nadie? ¿O sí, hermano? Ajá, o viera, hermano, que tengo una maña de andar hablando de los hermanos. Nadie pide eso, hermano. ¿Ve? Ah, sí, ¿por qué es que no decimos eso, hermano? Porque qué vergonzoso sería, ¿verdad? Pero son males que a veces están entre nosotros, ¿o no? Claro que sí, pero no les prestamos muchas veces importancia. Pero aquí la lección dice, este es un buen momento para recapacites y enmiendes esa mala conducta. Pídele dirección a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y ayuda ¿a quién? ¿Cuántos se animan ahora? ¿Cuántas se animan, hermano? Ore por mí, hermano. Mire que yo me gusta andar hablando de los hermanos, ¿verdad? No se anima, hermano. No, ¿verdad? ¿Ah? No, pero deberíamos de incluirlas en las oraciones. Es que siempre le estamos pidiendo por cosas materiales, ¿o no es cierto? Pero por cosas espirituales, bien poquito. Y dice, aquí, ¿verdad? A la iglesia se le hace el llamado de apoyar a todas aquellas hermanas. Pero ¿y si no dicen? Seguimos, ¿verdad? Mire, de apoyar a todas aquellas hermanas que incurren en este tipo de acciones. El problema es que nadie acepta que tenemos estos problemas, ¿verdad? Nadie aceptamos. Para todos nosotros somos como, hermano. Perfecto, ¿verdad? Que nosotros estamos al 100, ¿verdad? En las cosas de Dios y todavía ahí con amarguras, Mire, pues ahí está. Y díceme, para que dice, no juzgarlas, al contrario, dice, tratarlas con amor y comprensión como Dios nos manda, para que recapaciten y cambien su mal proceder, antes que sea demasiado tarde y no haya oportunidad de arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón. Seamos cuidadosos con nuestras palabras, sabios en nuestras conversaciones, evitemos las discusiones y por el contrario, tal cual aconseja el escritor a los hebreos, animémonos al crecimiento espiritual, al amor y ¿a qué dice? Y a las buenas obras. Eso dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Ahí está. Ahora, vamos a finalizar, ¿verdad? Ya hemos contestado las preguntas casi. ¿Cómo debería ser nuestra manera de conversar, hermanos? Parece que nuestra hermana citaba. ¿Cómo, hermana?
Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Colosenses 4:6, ¿verdad? Que la palabra nuestra sea con gracia, sazonada con ¿qué dice? Con sal. Póngale salita a las palabras, hermana. Ajá. Dígame, hermana. Léalo. Todo lo que... Sí, muy bien, excelente. Paz, hermanas. Este versículo me gusta para que lo pongamos en práctica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabras dichas por el apóstol Pablo a los de Filipo. Tomémoslas en cuenta, pues, y creo que vamos a remediar algo en nuestra conducta, ¿verdad? Si tenemos malos hábitos, hermanas. Paz. Gracias, hermano. ¿Qué debemos hacer si consideramos que estamos hablando más de la cuenta, hermano? Y causando contiendas. Ahí dice, pídale ayuda a Dios, dice, y pídale ayuda también a quién dice, a la iglesia, así dice ahí. Vale. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a una persona que habla más de la cuenta? Mejor evitar, ¿verdad? Y sin comentarios, ¿sí? Mejor no me cuente, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo de calladita te ves más bonita? Muy bien. Pónganse en pie, hermanas. Llegamos hasta aquí con esta lección. Dice, evaluemos nuestras conversaciones y forma de actuar. Si encontramos actitudes que generan conflictos, debemos cambiar. También es importante no olvidar que debemos apoyar y amar a todo aquel que todavía no puede controlar lo que dice. Que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Van a pasar nuestras hermanas a cantar al Señor unas hermosas alabanzas. Así como están en pie, recibimos a nuestras hermanas.